Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 2. Capítulo 4. Desacoplando engranajes. El jefe de los hombres lagarto asintió ante el último reporte de guerra. Habían pasado 4 días desde su conferencia con Showei. Quedaban 3 días hasta que los dos ejércitos se juntaran formalmente, pero para ese día, parecía que podrían pasar otra noche sin mayores pérdidas. El ataque de los orcos fue, como esperaban, severo. Los pasillos estaban llenos de ellos, entrando como una inundación. Incluso con lo laberínticas que eran las cavernas, había poco margen si estaban cubiertas de esquina a esquina por el enemigo. Ellos habían colocado trampas en algunas de las cámaras para reducir un poco los números, y eso era casi toda la ofensiva que habían intentado. Pero ni un solo hombre lagarto había perdido la vida. Ellos se habían centrado en el esfuerzo de reforzar la defensa, tratando de mantener las bajas al mínimo posible, y esto estaba dando sus frutos. Sus conocimientos de las cavernas jugaron un papel importante, al igual que la creciente moral de los hombres lagarto. La red de caminos y cuevas aseguró que sus rutas de escape y pasajes de acceso de emergencia permanecieran intactas. Los equipos que se enfrentaron a la peor parte del ataque de los orcos cambiaban por turnos, asegurando que solo el mínimo de tropas atacara al enemigo en cualquier momento. Los hombres lagarto, estaban agradecidos de las habilidades de liderazgo poco comunes de su jefe, ya que les debían su éxito hasta el momento. Pero el jefe se negó a dormirse en sus laureles. Él sabía que las cosas todavía estaban bajo control debido principalmente a la promesa de recibir refuerzos. Los guerreros que realmente lucharon contra los orcos reportaron sobre la asombrosa cantidad de fuerza que exhibían sus enemigos, muy por encima de todo lo que un orco debería ser capaz de hacer. Era claramente el resultado de las habilidades especiales de su Orc Lord, y si hubieran optado por un choque frontal, los hombres lagarto habrían sido diezmados. No habían perdido a nadie, pero solo debido a su enfoque en la defensa. Las tropas de élite de los hombres lagarto aún no habían visto penetrar sus redes defensivas, pero con los números que enfrentaban, no podían bajar la guardia ni por un momento. Tenían que evitar que sus enemigos se hicieran más poderosos, sin importar qué. Por ahora, todos los hombres lagarto tenían que admitir que el jefe tenía razón. Él tenía órdenes estrictas en su lugar: si algún luchador resultaba herido, debía ser reemplazado en las líneas del frente inmediatamente. Cualquiera que muriera en batalla sería devorado por los orcos, y eso solo los haría más fuertes. Todos comprendieron que debían ser cuidadosos, rigurosos, y que las líneas defensivas debían protegerse a toda costa. Y era solo por 3 días más. 3 días más hasta que llegaran los refuerzos, y pudieran organizar un contraataque. Luego podrían usar las cavernas para su ventaja y responder, o al menos, dedicar más hombres a la ofensiva en lugar de a la defensa. Poco a poco, todos creían, que le darían vuelta a la situación y pondrían fin a este estancamiento aparentemente interminable. Era una situación esperanzadora para que el jefe la imaginara, una que lo aliviaba un poco. Y fue en ese momento cuando un asistente le dijo que Gabiru estaba de vuelta. Gabiru estaba fuera de sí con rabia. ¿Qué es esto?, pensó mientras se apresuraba hacia el jefe. Los orgullosos hombres lagarto, escondiéndose en sus agujeros como cobardes, escondiéndose de los cerdos. Bueno, no te preocupes ahora. He regresado. Y ahora podemos luchar con el orgullo de los verdaderos hombres lagarto. Me alegra verte de nuevo, Gabiru. ¿Fuiste capaz de ganarte la confianza de los goblins? Sí. Ellos solo suman aproximadamente 7000, pero tengo su apoyo, y esperan nuestras órdenes. Ya veo. Esperemos que sean de utilidad para nosotros. ¿Vamos a la batalla entonces?, preguntó Gabiru, su tono ya estaba creciendo en enojo. Él estaba de vuelta, y no tenía interés en dejar que los cerdos tomaran la iniciativa. Estaba seguro de que el jefe, su padre, había estado esperando su llegada con gran expectación. Pero la respuesta que recibió no se parecía en nada a lo que esperaba. No, aún no. Mientras estabas fuera, recibimos una solicitud para formar una alianza. Sus fuerzas llegarán aquí dentro de 3 días. Planeo esperarlos, aceptar formalmente la alianza y luego discutir la estrategia en ese momento. Después de eso, pasaremos a una ofensiva completa. La noticia fue una completa sorpresa para Gabiru. Y no le gustó. ¿Qué? Nuestro jefe no me estaba esperando a mí.
confiando en estos refuerzos misteriosos de quién sabe dónde, todo con el fin de derrotar a una estúpida y pequeña manada de cerdos. Esto era inaceptable para Gabiru. Mi jefe, si tomo la delantera, los cerdos serán eliminados en un instante. Por favor, dim su orden para derrotarlos. No, dijo en respuesta. Comenzaremos dentro de 3 días. Es mejor que descanses hoy. Debes estar exhausto. El jefe no estaba del todo interesado en la idea. Gabiru se enfureció. Dejándolo a un lado en anticipación a estos refuerzos. Imperdonable. Jefe. Padre, tienes que controlarte a ti mismo. Me temo que tu avanzada edad te está haciendo dejar de ver la realidad. ¿Qué? ¿Qué significa esto, Gabiru-sama?, preguntó la líder de la guardia del jefe, mientras que el propio jefe miró a su hijo con desconfianza. Gabiru evaluó a los dos, su mirada se llenó de lástima. Él se sentía extrañamente tranquilo ahora. Había sido paciente con su padre como líder hasta este punto. Había mucho sobre él que aún respetaba, incluso él tenía que reconocer sus innatas habilidades de liderazgo. Él ciertamente no odiaba a su padre, el líder de los hombres lagarto. En todo caso, era su deseo de ganarse los elogios de su jefe lo que lo impulsaba día a día. La negativa a darle alguno molestó a Gabiru. En ese caso, razonó, si estoy por encima de él, me reconocerá. Esa era la mejor manera de expresarlo, aunque el orgullo de Gabiru hizo que le resultara difícil de aceptar en el fondo. Él asintió, luego envió la señal a sus hombres. Padre, gritó a través de la cámara, tu era ha terminado. A partir de hoy, seré el nuevo jefe de los hombres lagarto. Con esa declaración, un batallón de goblins irrumpió en la cámara, lanzas con punta de piedra apuntando al jefe y su guardia. La propia guardia de élite de Gabiru los apoyaba, asegurándose de que no hubiera alguna resistencia inoportuna desde el pasillo exterior. Gabiru, ¿qué significa esto?, escupió el jefe, a una octava más alta de lo habitual. Era una rareza de escuchar, y solo hacía que Gabiru se sintiera aún más superior. Padre, te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Ahora, quiero que me dejes el resto y disfrutes de tu retiro. Con otra orden, el equipo de Gabiru desarmó al jefe y su guardia. Respóndeme, Gabiru. ¿Qué significa todo esto? Quizás, padre, usar nuestros corredores parecidos a laberintos para luchar contra los orcos fue una buena idea. Pero se extiende a nuestros luchadores muy escasamente alrededor de toda la estructura. No tenemos forma de organizar un contraataque útil, y nos condena al agotamiento tarde o temprano. No seas ridículo. Ya te lo dije, una vez que concedamos 3 días a partir de ahora, volveremos a la. Demasiado poco y demasiado tarde. Somos los hombres lagarto. Somos fuertes, y esa fuerza está en su mejor momento en nuestro hogar, los pantanos. Es en estas regiones fangosas e inundadas donde tenemos más movilidad y nuestro enemigo es más lento. Debemos aprovechar nuestras armas naturales. ¿Y qué gobernante de los pantanos simplemente se esconde en la oscuridad y espera que sus problemas desaparezcan? Él tomó el arma del jefe con una mano, una lanza que servía como símbolo del líder de los hombres lagarto. Era llamada Vortex Spear, un arma mágica que solo podía ser empuñada por los guerreros más fuertes, y en lo que a Gabiru respecta, él había nacido para sostenerla. Ahora podía sentir el poder dentro de él, una señal segura de que la lanza había aceptado a su nuevo maestro. Mirando al jefe y a su guardia, él sostuvo su nueva arma en el aire para que vieran. La lanza me ha aceptado. Los hombres lagarto no requieren alianzas. Permíteme probarte eso. Espera, Gabiru. No puedo permitir que hagas esto. Al menos espera hasta que lleguen los refuerzos. Puedes dejarme el resto a mí, respondió, ignorando la súplica del líder. Puede que encuentres las cosas un poco incómodas hasta que termine la batalla, pero trata de resistirlo por mí. Gabiru-sama. Hermano. ¿Te atreves a traicionarnos? Podríamos ahorrar las cuestiones familiares para después, hermana. No estoy traicionando a nadie. Como les dije, les mostraré cómo será una nueva era para nosotros, los hombres lagarto. Eso es una tontería, respondió la hermana menor de Gabiru, la líder de la guardia del jefe. Todos saben lo talentoso que eres como guerrero. Porque ahora, de todos los tiempos. ¿Es esto lo que realmente quieres para nosotros? ¿Crees que estoy bromeando?
Apártate de mi vista. Llévensela. Él podía escuchar a su hermana gritar mientras los goblins la sacaban de la habitación. Ya no le importaba más. Él no tenía intención de matarla ni nada por el estilo, pero no quería a nadie interponiéndose. Él derrotaría al enemigo que el antiguo jefe encontraba imposible derrotar. Los resultados lo convertirían en un nuevo héroe, el evento perfecto para establecer su posición en la cumbre de la sociedad de los hombres lagarto. Entonces, pensó mientras su corazón se aceleraba, mi padre lo admitirá. Él admitirá que siempre estuvo orgulloso de mí. Sus hombres ya estaban tratando con cualquiera que estuviera del lado del antiguo jefe. De todos modos, no lo estarían esperando, su atención estaba demasiado centrada en los orcos que tenía delante. Nunca esperarán que sus compañeros hombres lagarto los atacaran a través de los túneles de emergencia. En poco tiempo, las noticias habían llegado, toda oposición había sido suprimida. Gabiru se sentó en el asiento de su padre, la imagen de una calma imperturbable. Y luego, como si esperara este momento exacto. ¿Cómo te siente esa silla entonces? Ah, Laplace-san. Gracias por su arduo trabajo. Fue incluso más fácil de lo que esperaba. Oh, encantador, encantador. Me alegro de estar a tu servicio. Era un hombre enmascarado, uno con una sonrisa asimétrica que hacía parecer que se estaba burlando de alguien. Su ropa sobresalía también, como un payaso con su multitud de colores y patrones. Era una visión ridícula, pero Gabiru no se inmutó. Este hombre, Laplace, era empleado de Helmut, el hombre que Gabiru adoraba más que a nadie. Él había aparecido por primera vez ante Gabiru cuando él regresaba a su hogar con sus goblins recién obtenidos. Laplace es mi nombre, comenzó. Yo solía ser vicepresidente de la tropa de arlequines moderados, un grupo, multioficios, podrías decir. Helmut Sama me ha contratado para servirle, cualquier cosa que necesite, yo la proporcionaré. Este Laplace trabajaba con eficiencia, liberando a los hombres de Gabiru de la mazmorra y proporcionando reportes periódicos sobre los movimientos de los hombres lagarto. Fue Laplace quien quitó el sello de la Vortex Spear, asegurándose de que su golpe de estado terminara con éxito. El plan original requería que Gabiru y su guardia de élite reprimieran al jefe y sus hombres, mientras que la fuerza principal estuviera luchando en los pantanos, pero con el ejército atrincherado en las cavernas, esa idea era un fracaso. Esto enfureció enormemente a Gabiru, pero Laplace ofreció un camino alternativo. Trajo a los goblins, y a las propias tropas de Gabiru, directamente ante el jefe mismo sin llamar la atención. La forma en que los guió a través de los corredores de Escape sin que un solo hombre lagarto lo notara, era como magia. En resumen, Laplace fue el desencadenante de todo el golpe de estado. Oh, vamos, Gabiru-san, se rió Laplace. Realmente no soy nadie tan especial, no. Pero él lo era para Gabiru, este hombre que trabajaba para Helmut. Ja 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 ja. Suficiente modestia, Laplace-san, respondió Gabiru. Somos compañeros de trabajo después de todo, bajo la atenta mirada de Helmut-sama. Hagamos que sea una relación útil. Gabiru-sama, tenemos a todos los líderes tribales en nuestras manos. Era la noticia que Gabiru había estado esperando escuchar. Ahora, por fin, cada rama de los militares estaba bajo su control. Ups. Lo siento si estoy en el camino aquí. Mejor me dirijo a mi próximo trabajo entonces. Ah, sí. Lamento detenerlo, Laplace-san. Creo que es hora de azotar a esos orcos y mostrarle mi fuerza a Helmut-sama, de una vez por todas. Con una última reverencia burlona, Laplace desapareció de la caverna. Usted fue muy útil para mí, Laplace-san. Helmut-sama tiene tantas personas talentosas que trabajan para él. Será mejor que cumpla mi parte del trato entonces. Gabiru se puso de pie, sumamente confiado. Era hora de atacar. Ni siquiera podía imaginar la derrota en este punto, y el consejo de su padre no llegó a sus oídos. Sus seguidores leales ahora estaban celebrando cada uno de sus movimientos, especialmente los hombres lagarto más jóvenes que formaban su base de apoyo más apasionada. Él llamó a cada líder tribal a su cámara, ordenándoles que se prepararan para un ataque total. Para enseñar a esos cerdos exactamente cuán increíbles y valientes eran los hombres lagarto. La orden fue recibida con aplausos por todas las tribus, cansados de los días de guerra defensiva. Irónicamente,
la orden de su ex jefe de mantener el fuerte y prevenir bajas a toda costa había hecho que a Gabiru le resultara más fácil consolidar su propio poder. Él le estaba dando a la gente lo que quería, y eso hizo que las cosas salieran bien. Contento por la respuesta, Gabiru volvió a sentarse. Su momento había llegado. Tenía confianza en eso. Derrotar a los orcos, en este punto, era solo un detalle menor. ¿Cómo pudo pasar esto? Olas de desesperación asaltaron al jefe. El último consejo de Showei, cuide su espalda, se refería a esto, sin duda. Él pensó que tenía a la gente bajo su control total. Incluso los más duros seguían fielmente sus órdenes, solidificando sus defensas. Y entonces, su propio hijo lo traicionó. La desesperación lo dominaba. Esta era una situación terrible. Si continuaba, los hombres lagarto no aguantarían ni siquiera hasta la mañana, mucho menos 3 días. Él miró a la líder de su guardia, su otra hija, la hermana de Gabiru. Ella notó la señal y asintió. «Ve», gritó, y la líder de guardia se deslizó de inmediato de sus cadenas y salió corriendo. Las fuerzas de la alianza debían ser notificadas lo antes posible. Podrían quedar atrapados en todo esto de lo contrario. Él tenía que evitar eso. Su orgullo como un hombre lagarto, y como líder, lo exigía. Ese enviado, el hombre llamado Showei, quien no se molestó en ocultar su aura. Una vez que ella estuviera fuera de esta fortaleza natural, podrían seguirlo a cualquier lugar que él estuviera ahora. Era una pequeña posibilidad, pero era todo lo que tenía para ofrecerle a la líder de su guardia. Los hombres lagarto, custodiando la mazmorra, habían tomado medidas para contenerlos a ambos, pero, tal vez por disgusto a la idea de abusar de su antiguo líder, no lo habían hecho con mucho fervor. Ella rápidamente se aprovechó de eso para escapar. Por ahora, el jefe se sintió aliviado. Él tendría que quedarse aquí, esa era su responsabilidad por ahora. Todo lo que podía hacer era rezar para que su hija pudiera completar la misión que él le había encomendado. Solo 7 días. Eso fue lo que prometió, y él había fracasado. Él maldijo su propia inutilidad, allí en su celda, y esperaba que eso no llevara a sus aliados a abandonarlo. Showei ofreció esa alianza porque, para su maestro, los hombres lagarto tenían algún tipo de valor. Si este golpe de estado le hacía cambiar de opinión, eso sellaría sus destinos. Si esta batalla nos cuesta la vida de aquellos fieles a Gabiru, que así sea. Tal vez se lo buscaron. Simplemente desearía que pudiéramos mantener a nuestras mujeres y niños a salvo. Aún tenían que promulgar formalmente la alianza. El jefe entendía completamente que eso era poco más que un deseo dicho al viento. Pero ese deseo aún reinaba sobre él, el deseo de que esta tragedia no significara la desaparición de todas las tribus que él supervisaba. Él sentía que les debía eso, después de todos estos años, y nadie podía culparlo por ello. El jefe tenía una buena idea de lo que iba a pasar. Una vez que Gabiru controlara todas las tribus, él ordenaría inmediatamente un ataque. No tendrían nada en los corredores, ni siquiera mecanismos de defensa. Sin soldados nuevos para reemplazar a los luchadores de primera línea cansados, y contra una fuerza que se hacía más fuerte a medida que avanzaba la lucha, solo sería cuestión de tiempo antes de que su defensa comenzara a tambalear. Las mujeres y niños de cada tribu habían sido evacuados a una cámara en el corazón del laberinto. Entonces no tendrían a nadie para protegerlos. ¿Cómo pasó esto? Lamentarse ahora era inútil. Tendré que ser la piedra angular de nuestra defensa final. Tengo que, al menos, comprarles un poco más de tiempo. Solo un poco más de tiempo. Eso era lo mejor que él podía ofrecer en este momento. En ese día, los pantanos estaban completamente cubiertos de orcos. Un observador en el aire los había visto revoloteando por las entradas de la caverna como si fueran hormigas. Pero incluso eso era solo una pequeña parte de la horda. Muchos todavía estaban en el bosque, dirigiéndose hacia la región pantanosa. Y la fuerza principal, marchando hacia el norte a lo largo del río, seguía llegando. No enfrentaron resistencia, nada les impedía cubrir los pantanos y descender sobre las cavernas como una avalancha. Ahora, sin embargo, hubo una conmoción en un pequeño rincón de la horda, el primer enfrentamiento entre orcos y hombres lagarto en el pantano. En estas tierras, el hombre lagarto era rey. Poderosos en combate, ellos eran capaces de movimientos ágiles y rápidos en los pantanos fangosos que llamaban hogar.
Así fue como comenzó la batalla. Un puñado de luchadores escondidos en las hierbas altas, sorprendieron a un puñado de orcos. Todo estaba yendo exactamente como Gabiru había esperado. Su padre, el antiguo jefe, y todos los que aún le eran leales estaban encerrados en una gran cámara subterránea, y ahora él estaba de vuelta en la superficie para reorganizar sus tropas recién unidas, tomando plena ventaja de los sinuosos caminos de acceso que se entrecruzaban el uno con el otro. Las fuerzas defensivas todavía estaban en su lugar. Gabiru planeaba concluir la lucha antes de que se agotaran ellos mismos. Él no tenía una cuenta exacta del número de tropas a disposición de los orcos, pero a juzgar por las habilidades naturales de las dos razas, pensó que no había nada de qué preocuparse a menos que fueran superados en número de 10-1 más o menos. Así que, ¿y si les estuvieran arrojando una tonelada de cuerpos de orcos? Eso no cambiaba los fundamentos básicos de este emparejamiento. Además, él había ordenado a sus luchadores que adoptaran un enfoque de golpear y moverse, asestando un golpe o dos y apartándose rápidamente, por si acaso. Estar en estado de alerta les permitiría reagruparse tantas veces como fuera necesario, preparándose para el siguiente ataque. Con el tiempo, eliminaría drásticamente los números de los orcos, dándoles un golpe decisivo. Los orcos en el interior perderían el contacto con las fuerzas exterior, y con eso, se verían obligados a retirarse. La agilidad natural de los hombres lagarto en estos pantanos era lo que hacía posible esa estrategia. Gabiru no era un tonto sin talento. Él carecía de la capacidad de su padre para medir instantáneamente todo el escenario de la guerra en una mirada, pero la forma en que dirigía a sus luchadores hombres y mujeres era digna de elogio. Él había heredado mucho talento del antiguo jefe. Los hombres lagartos se sentían naturalmente atraídos por los fuertes y poderosos. Simplemente hablar de un gran espectáculo no sería suficiente. Los hombres de Gabiru lo adoraban, y esa adoración demostraba que él era más que valentía y coraje sin sentido. Pero sería suficiente. La última línea de defensa, las fuerzas encargadas de proteger la cámara subterránea más grande, contaba con 1000 hombres. Esa habitación ahora estaba llena de nada más que mujeres y niños, no combatientes. Las mujeres adultas podrían pelear si llegara el caso, pero no tenía sentido confiar en ellas. Por eso, 1000 luchadores los defendían, repartidos por los pasillos variados vinculados a esa habitación. Cada línea defensiva planeaba retroceder gradualmente con el tiempo, agrupándose en masa alrededor de la posición final. Todos los demás, 7000 goblins, y alrededor de 8000 hombres lagarto listos para la batalla, estaban bajo el control directo de Gabiru. El nuevo jefe creía que podían ganar en un combate directo, sin usar las ventajas geográficas que ofrecía el laberinto. Por lo tanto, solo quedaba un mínimo equipo de defensa. Cada soldado disponible restante fue enviado a los pantanos. El ataque inicial fue una completa sorpresa para los orcos, que encontraron que sus batallones estaban aislados y estaban muy dañados. Los rezagados, que lograron huir de los hombres lagarto, fueron aislados posteriormente, haciéndolos posicionar los grupos de goblins. Para un grupo de soldados recién acuñados, actuaron magníficamente, siguiendo las órdenes de Gabiru al pie de la letra. ¿Cómo deberían haberlo hecho? Sus vidas estaban dependiendo de esto también. Era difícil predecir de antemano, pero los ejércitos bajo Gabiru mostraban una maravillosa sincronización. Hasta ahora todo iba bien. Contempla, pensó Gabiru. No había necesidad de temer a esta manada de cerdos en absoluto. La edad de mi padre nubla su mente. Se preocupaba demasiado por los asuntos. Una vez que vea de lo que soy capaz, estoy seguro de que me reconocerá como el nuevo jefe. Será mejor que limpiemos el pantano de estos cerdos en poco tiempo. Gabiru quería que esto fuera decisivo. No quería que su padre tuviera lugar para dudar de las habilidades superiores de su hijo. E incluso ahora, los vítores que escuchaba en la distancia parecían indicar que él estaba en el camino correcto. Mira eso. Estos orcos nunca podrían compararse a nosotros, los hombres lagarto. Le gustó lo que veía, mientras observaba los pantanos ante él. Pero este sería el final de su racha de suerte. Él había estado esperando montones de orcos muertos, y la moral de sus enemigos derrumbándose posteriormente. Él no era consciente de lo que hacía al Outlaw de un enemigo realmente aterrador. Su padre lo sabía, y ahora, esa única diferencia de conocimiento estaba a punto de cambiar las cosas. Splish, crunch, splish, crunch.
Los orcos parecían estar avanzando sobre los cuerpos de sus parientes, a cuatro patas, tratando de apropiarse de la tierra fangosa. Fue solo cuando uno se acercó que la verdad se hizo clara. En realidad, era un banquete, una fiesta a los muertos, y era suficiente para que el pelo de un observador se pusiera de punta. Incluso los luchadores más experimentados del lado de los hombres lagartos se sentían mal del estómago al verlo. Una extraña aura comenzó a girar alrededor de los orcos. Un luchador, retrocediendo horrorizado ante la escena, perdió el equilibrio. Los soldados orcos se apoderaron inmediatamente de su cuerpo, arrastrándolo por el barro, arrancando todas sus extremidades. La primera víctima de la batalla del lado de los hombres lagarto y el punto de inflexión para toda la guerra. La infantería de los orcos mordisqueando la carne desnuda estaba transfiriendo las habilidades del hombre lagarto al Orclord mismo. No sería un duplicado perfecto como los que Rimuru podría diseñar con su habilidad de predador, pero tenía una ventaja: podría darle al conjurador no solo las habilidades de la víctima consumida, sino también sus rasgos físicos innatos. Independientemente de lo que el Orclord lograra absorber del cuerpo, él entonces podría alimentar al resto de su ejército. Esto se conocía como cadena alimenticia, otra habilidad desbloqueada por la habilidad hambriento. Permite que los orcos funcionen ambos, como una horda y como una sola entidad consciente. Hambriento no funcionaba como lo hacía una manada de lobos terribles bien entrenada, pero los efectos que podría tener sobre un enemigo podrían ser igual de devastadores. Era exactamente por eso que el jefe hombres lagarto temía, por encima de todo, perder a cualquiera de sus hombres en batalla. Hacerlo significaba perder cualquier ventaja inherente que su especie tuviera. Incluso si los orcos no pudieran aprovechar por completo las habilidades de sus enemigos, todavía podrían obtener alguna característica de los hombres lagarto, y sería instantáneamente dotado a cada miembro de la horda. Tal vez le crecerían membranas alrededor de sus pies, permitiéndoles moverse más libremente a través del lodo. O tal vez las escamas aparecerían espontáneamente sobre los puntos más vulnerables de sus cuerpos, aumentando su defensa. Eran pequeños cambios, sí, pero tendrían efectos dramáticos en cómo se desarrollaría la batalla. No teman, gritó Gabiru. Muéstrenles el poder de la orgullosa raza de los hombres lagarto. Esto fue suficiente para inspirar a sus hombres un poco más lejos. Ellos sabían que estaban luchando en un territorio familiar, y estaban seguros de que tenían la ventaja de la movilidad. Los orcos estarían demasiado atascados para alcanzarlos. E incluso si fueran superados en número, un ataque ágil en sus flancos los interrumpiría, justo como antes. O eso creían ellos. Emparejando los movimientos del ejército paso a paso, el ejército orco se mantuvo en formación, siguiendo infaliblemente a sus enemigos. Ahora eran perceptiblemente más rápidos que antes. Ja. Los orcos se están moviendo de manera diferente. Pero cuando Gabiru se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Con la nueva velocidad, los orcos se extendieron hacia la izquierda y hacia la derecha, envolviendo la fuerza de hombres lagarto en su avance. En perfecto orden, la fuerza de 20.000 fuerzas sellado completamente la ruta de escape que solían tener los hombres de Gabiru. El nuevo jefe había presionado a sus hombres demasiado lejos en la lucha, depositando demasiada confianza en su movilidad y pensando que podrían escapar fácilmente si fuera necesario. Pero justo ahora, la fuerza de Gabiru se enfrentó a la fuerza separada de los 10.000 hombres que habían atacado a los ogros, más otros 30.000, la fuerza de avance de la horda principal. La mitad de ese número estaba ahora detrás de los hombres lagarto. Esto le dio a Gabiru una pausa, pero solo por un momento. Él decidió intentar abrirse paso a través del ejército frente a él. Si las cosas se volvieran contra él aquí, los hombres lagarto serían rodeados y aniquilados, por no decir nada de los mucho más lentos goblins. Y si bien Gabiru no veía a los goblins como mucho más que carne de cañón, él no era tan cruel como para simplemente abandonar a todos a la vez. Detrás de mí, hombres, gritó mientras comenzaba a correr hacia adelante. Nos abriremos paso a través del cerco orco. Si este fuera un ejército orco típico, uno que no estuviera bajo los efectos de hambriento, la táctica desesperada de Gabiru podría haber tenido una oportunidad. Pero ahora, eso era solo una hipótesis. La realidad era mucho más dura. En un momento, el poderoso ataque que lanzaron los hombres lagarto a los orcos antes, terminó con un lamento. Y en ese momento, el ejército de hombres lagarto, y por extensión, el propio Gabiru,
se condenaron a la derrota. El cerco estaba casi completo ahora, y más orcos de la horda principal fluían hacia adentro. No había dónde esconderse del enemigo, en ninguna dirección. Eran como un insecto rodeado por un número ilimitado de hormigas soldado. Por mucho que quisieran resistir, estaban condenados a caer tarde o temprano. Gabiru no era incompetente. En un instante, reconoció el dilema al que se enfrentaba su ejército. Pero en cuanto a por qué había sucedido, eso estaba más allá de sus habilidades intelectuales. Él sabía que habían sido quienes tenían la ventaja, y de repente, sus ataques casi no habían tenido ningún efecto. Era impensable para él. Sin embargo, siguió adelante, probando todo lo que su ejército todavía era capaz de hacer. Llamó a sus tropas, intentando reunirlos de nuevo en posición. Los goblins estaban casi histéricos, y su pánico empezaba a afectar también a los hombres lagarto. Él tenía que evitar eso, sin importar qué, porque una vez que el pánico apareciera de lleno, toda la cadena de mando se derrumbaría. Luego vendría la derrota, y luego la aniquilación. Él consideró una retirada, pero solo por un momento. Sabía que no quedaba ninguna vía de escape. Incluso si pudieran perforar su camino a través de este cerco, no había lugar para escapar en ninguna parte. Una vez que le había arrebatado el control a su padre, él se había asegurado de que todas las tropas bajo su mando hubieran salido de las cavernas de forma segura, pero las cavernas estaban demasiado apretadas para permitir que todos regresaran. Sería una estampida si él diera la orden de retirada, las entradas rápidamente se sofocarían con cuerpos de goblins aplastados y destrozados, y quedarían atrapados esperando la muerte a manos de los orcos. Suponiendo que incluso pudieran llegar a las cavernas ahora. Siempre había un bosque al que huir, pero con los orcos repentinamente más rápidos que antes, el bosque solo ofrecía un futuro donde los perseguirían y los interceptarían. Así que no hay retirada. Gabiru podía entender eso. Y ahora, finalmente, comprendió por qué su padre había adoptado un enfoque tan conservador. Él sabía lo increíblemente estúpido que había sido. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. ¿Qué podía hacer ahora? No mucho. Nada, de hecho, aparte de reunir sus fuerzas y hacer todo lo posible para calmar sus ansiedades. Gajajaja, gritó alegremente. No empiecen a entrar en pánico, chicos. Estoy aquí con todos ustedes, nunca podríamos perder contra estos cerdos. A estas alturas, él estaba teniendo problemas para creerlo, pero tenía que decirlo de todos modos. Sus tropas necesitaban motivación, incluso cuando sus destinos los alcanzaban rápidamente. Ja. El jefe también estaba lleno de arrepentimiento de no haber podido convencer a Gabiru de que el Outlaw era una amenaza real y no un monstruo de cuentos de hadas. Ahora se dio cuenta de que su hijo necesitaba que las cosas se fueran explicadas en términos más concretos y simples. Él no le dio suficiente importancia a eso, y ahora se odiaba a sí mismo por ello. Esto es todo culpa mía, pensó. Si tuviera una idea más precisa de lo que podría hacer el Outlaw, tal vez Gabiru habría sido un poco más cuidadoso. Pero eso ya no importaba. El jefe suspiró mientras reprimía el pensamiento de su mente. Él todavía tenía cosas que hacer. Sus hermanos aún se encontraban en esa gran cámara subterránea, con ansiedad en sus rostros. En esa cámara, había 4 rutas amplias hacia los pantanos, junto con una ruta de skate detrás de ellos. Esa ruta se conectaba directamente a una colina cerca del pie de las montañas. Sería un largo camino hacia el bosque, pero estaba a salvo de los pantanos mismos, y el corredor era uno en línea recta, asegurando que las mujeres y los niños pudieran evacuar a través de él sin perderse. Lo que significaba que las 4 vías en frente de la cámara eran la principal preocupación en este momento. Las fuerzas que habían estado lanzando ataques a los orcos del interior, lentamente, pero seguramente, se retiraron a través de todos ellos. La línea de defensa final desplegada en cada uno numeraba alrededor de 1500 en este punto, no todos los pelotones lo habían hecho completamente todavía. Los números de orcos eran altos. Con tantos, pronto descubrirían este lugar. Y antes de que lo hicieran, el jefe al menos quería toda la fuerza allí atrás, si podía. Lanzó una mirada a la ruta de escape. Esta era una gran cámara, pero ahora estaba llena de tantos hombres lagarto que el espacio se sentía pequeño. Si los orcos se apiñaban allí sin previo aviso, dudaba de que todos pudieran huir a tiempo. Es mejor que comenzara a evacuar ahora,
mientras que las cosas todavía pueden mantenerse ordenadas. Solo se necesitaría una chispa, un momento de pánico, para sumergir a esta habitación en el caos. Pero ¿qué pasaría si todos ellos se dirigieran al bosque? Los orcos simplemente los encontrarían y masacrarían allí. Parecía plausible. E incluso sin los orcos, el bosque presentaba un futuro incierto para todos. Por ahora, necesitaban más tiempo. Necesitaba esperar refuerzos, a pesar de que el jefe no tenía idea de si venían o no. Pero el jefe no pudo disfrutar del sueño por mucho tiempo. Los sonidos de la batalla comenzaron a resonar en uno de los corredores, acompañados por el olor a sangre mezclada con sudor y metal. «Están aquí». La ansiedad invadió la cámara. El jefe entró en acción, llevando a las mujeres y niños a la parte trasera de la cámara y posicionando a los que podían luchar en la delantera, en caso de que los orcos hubieran roto el bloqueo. Los luchadores formaron un arco delante de ellos, preparando sus lanzas mucho antes de lo que esperaban. Los 4 corredores en el frente deberían estar completamente bloqueados. Los hombres lagarto recibieron instrucciones de eliminar a los orcos a medida que aparecían, sin darles cuartel a pesar de lo débiles que eran. Los pasillos eran lo suficientemente estrechos como para que solo unos pocos orcos pudieran entrar a la vez, una ventaja que agradecer. En una pelea 1 contra 1, un hombre lagarto podría hacer el trabajo rápidamente, y esta formación, que el jefe pensó, les ofrecía las mínimas ventajas. Las cosas funcionaron como el jefe pensó que lo harían, al principio. Los orcos eran más fuertes de lo normal, era cierto, pero los hombres lagarto los manejaban lo suficientemente bien. Las fuerzas asignadas a cada uno de los 4 corredores se dedicaron a evitar las hordas. Se turnaron en las líneas del frente, asegurándose de que tuvieran cuidado con su trabajo en equipo, pero no podían durar para siempre. Los cadáveres se amontonaban cerca de las salidas, pero los orcos simplemente los consumían y seguían avanzando. Era una visión tan horrible que incluso los hombres lagarto más fuertes no podían negar el miedo que comenzaba a golpear en sus corazones. Entonces, llegó el momento decisivo. Un aura amarillenta cubrió los orcos. «¡Qué demo!», pensó el jefe, justo cuando una pesadilla aún mayor lo atacó. Los orcos solían ser de un nivel por debajo de los hombres lagarto en fuerza. Ahora, era preocupante. La diferencia no era dramática, pero era más que suficiente para destruir el equilibrio de antes. Rápida y eficazmente, eliminó cualquier ventaja que los hombres lagarto tenían hasta ahora. Observando la batalla, el jefe se dio cuenta de que tendrían suerte si duraran el día completo de esta forma. Los refuerzos vendrían después de 3 días, si es que venían. Era insostenible, y ya estaban perdiendo buenos hombres lagarto en las líneas defensivas. Tenían que sacar a las mujeres y niños. Era mejor que esperar su perdición allí. Escúchenme. Tendré que pedirles un favor a todos. Es grave, pero debe llevarse a cabo, o de lo contrario la historia de nuestra raza termina ahora mismo, en este mismo día. Debemos sobrevivir. Y les proveeré el tiempo para hacerlo. El escape era inútil. Solo extendería la miseria que todos experimentarían antes de su muerte. Él lo sabía, pero todavía había un sueño final que él podía esperar. Deben salir de aquí, ahora, y depositar su confianza en el monstruo conocido como Rimuru. Ahora vayan. Vamos, todos ustedes. Jejejeje. El camino está bloqueado, amigo mío. Un grupo de orcos salió de la ruta de escape, aplastando firmemente la última esperanza del jefe. Eran caballeros orcos, vestidos con una armadura de completa, y cuando entraron en la luz, gritos comenzaron a emanar de uno de los 4 corredores exteriores. Apareciendo detrás de los gritos de dolor había un orco de aspecto horrible, su cuerpo estaba cubierto por una armadura de color negro azabache que estaba salpicada de sangre de la cabeza a los pies. Este orco tan inusual era una imagen grotesca, mientras fuego de la locura ardía en sus ojos. Es ese. El Orclord. El jefe se quedó atónito al contemplar la figura, mucho más grande que incluso los caballeros orco. Pero en todo caso, la verdad era aún peor. Todos servirán como una ofrenda a nuestro poderoso Orclord, entonó el orco de negro. No dejaremos que ninguno de ustedes escape. Ahora el jefe sabía quién era él. Ni siquiera era el Orclord, solo otro de sus sirvientes, e incluso así, tenía todo ese poder. Era un general orco, y ahora él estaba aquí,
con una pesada alabarda de mango largo en la mano. Su sola presencia lo hacía imaginar un infierno infinito de desesperación. Esto es todo, pensó el jefe, con su corazón aplastado. Pero no lo haré. No caeré tan fácilmente. Ja 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 ja. Serás un adversario digno para mí, el general Orco. Con mucho gusto acepto el desafío. El jefe sabía que este era el fin para sí mismo, preparando calmadamente su lanza mientras se acercaba al general. Él sería el último jefe de los hombres lagarto, el que los llevó a su destrucción, y tenía la intención de hacerlo con orgullo. La jefa de guardia de los hombres lagarto corría por el bosque, con las órdenes aún frescas en su mente. Su destino exacto, sin embargo, no estaba claro. Por mucho que afinara sus sentidos, buscando un rastro de Laura que pertenecía al enviado conocido como Zoe, ella no podía encontrar nada. Así que, en lugar de eso, ella corrió, confiando en sus instintos. Los hombres lagarto eran criaturas muy ágiles en los pantanos, pero no tanto en tierra firme. Su respiración era irregular, su corazón se sentía como si fuera a explotar, y parecía sentirse cada vez más fatigada. Pero ella nunca dejó de correr. Tenía un deber con el monstruo que les ofreció una alianza, y ella tenía la intención de cumplirlo. Habían pasado unas 3 horas desde que comenzó a correr. Había sido una carrera constante desde que se salió de sus ataduras, y aunque su mente aún era fuerte, un solo momento de distracción y era probable que cayera en el lugar. Ella sabía la verdad lo suficientemente bien. No había ninguna garantía de que el monstruo Zoe estuviera por delante de aquí. Si lo estaba, no había ninguna garantía de que levantara un dedo para ayudar. El pensamiento estaba comenzando a aparecer en ella, tal vez ella debería simplemente escapar. Definitivamente. Lejos de casa. No. ¿Cómo podría traicionar a mi gente? A mi propio padre. Ella trató de ahuyentar el pensamiento, centrándose en otros asuntos. En lo que a ella le concernía, el delito orquestado por su hermano Gabiru era algo que ella debería haber detenido. Sabía que, por encima de todo, lo que su hermano quería era la aprobación de su padre. Pero ella nunca se atrevió a decirle al jefe. Ella respetaba demasiado a Gabiru, como a su hermano, y como guerrero, y pensó que él se convertiría en un jefe espléndido con el tiempo sin que ella se entrometiera en sus asuntos. Y ahora mira lo que obtuvieron. Tal vez esto era solo el resultado de un centenar de sucesos que coincidieron a la vez, haciendo que todo estuviera fuera de lugar. Pero ella no podía evitar pensarlo. Si solo ella hablara más con él, como una hermana, tal vez podrían haber evitado todo esto. Y si ese fuera el caso, ella tenía la responsabilidad de cumplirlo. No, ella no podía abandonar su tierra natal. Si ella dejara de correr ahora, nunca volvería a correr. Así que ella fortaleció su resolución. Alguien la estaba mirando. Alguien que ella, corriendo con todas sus fuerzas, nunca podría haber notado. Estaba saltando ágilmente de rama a rama de árbol, siguiendo cada movimiento de ella sin un sonido. Ahora sonrió para sí mismo, un poco de baba caía de un borde de sus labios. Estaba esperando el momento. En el instante en que su agotamiento se la llevara, y ya no pudiera moverse. Y cuando lo hizo, él silenciosamente descendió frente a la líder de guardia. Sus brazos eran largos, como los de un gorila, sus piernas como las de un animal carnívoro. Su cabeza y su torso, sin embargo, lo identificaron inequívocamente como un miembro de la horrible raza de los orcos. Jejeje. Pareces cansada. Tus músculos deben estar tan bien tonificados, qué deliciosos. El dolor llenó los ojos de la líder de la guardia mientras miraba al monstruo. Era un orco de alto nivel, no había duda de ello. Y tenía más con él, unas pocas docenas detrás de su espalda. La supervivencia no estaba su futuro. Tú. GJE. Bajajaja. Soy uno de los generales del ejército orco. Considera un honor tomar residencia en mi estómago. Un general orco. La líder de guardia preparó la lanza en su espalda. Pero estaba claro para todos los involucrados cómo sería esta pelea. Ella ya estaba ralentizada por su fatiga, totalmente desprovista de la fuerza que necesitaría para derrotar al general orco y sus hombres. Ella sabía que era inútil. Pero ella estaba lista para luchar de todos modos. Su orgullo lo dictaba. Oh, sí. Ahora esto se está poniendo bueno.
El misterioso hombre bailó un poco donde estaba, con su alegre voz resonando. Su extraña máscara y su ropa no se parecían a nada en este planeta. Laplace, el hombre que había intercambiado unas pocas palabras con Gabiru antes, estaba jugando con 3 bolas de cristal, como si se estuviera haciendo malabares. Cada una tenía aproximadamente el tamaño de la cabeza de una persona, e imágenes eran visibles en su interior. Un observador perspicaz podría ver que cada uno representaba una escena de un campo de batalla. Los 3 eran objetos mágicos valiosos por naturaleza, capaces de ver a través de los ojos de cualquier persona de su elección y proyectar su campo de visión en el cristal. Solo se podía seguir a una persona con cada bola, y esa persona tenía que tocar físicamente el orbe para que la conexión funcionara, por lo que Laplace solo podía rastrear 3 al mismo tiempo. Pero eso era más que suficiente para sus necesidades. Él había conectado los cristales a 3 de los generales orcos que encontraba más fáciles de controlar, y ahora los estaba usando para robar miradas de la batalla actual. No era algo que disfrutara. Era su trabajo, parte de los deberes que su cliente le había asignado. Pero Laplace todavía se estaba tomando plena ventaja, aparentemente lo estaba pasando de maravilla mientras miraba en cada orbe en sucesión. La guerra se estaba desarrollando tal como él quería, tal como había sido planeado que sucediera. Bien. Eso debería complacer al jefe, dijo a nadie en particular. Pero algo fue diferente esta vez. Realmente obtuvo una respuesta. Parece que estás disfrutándolo. ¿Qué demo? Una mujer apareció ante el confuso Laplace, una belleza fugaz. Su cabello verde estaba tan enredado como una pared de hiedra, que cubría todo su cuerpo, y su translucidez hacía visibles los contornos de su estructura. Soy Treinos, una de las guardianas dríades del bosque, y no tengo alguna intención de dejar que las tribus de monstruos hagan lo que quieran aquí. Por lo tanto, me temo que debo deshacerme de ti. En el momento en que completó su declaración, comenzó a lanzar un hechizo. Esto desconcertó a Laplace. ¡Wow! Espera un segundo. No estoy en ninguna tribu de monstruos. Silencio. La perturbación que has causado en el bosque ya deja en claro tu crimen. La magia comenzó a surtir efecto. Espera. Espera, espera, espera. ¿Qué es ese hechizo? Ven a mí, invocación de espíritu, Sílfide. Y contigo, invoco la habilidad de extraunificar. La dríade construyó un caparazón de magia sobre su propio cuerpo espiritual. Era similar a la replicación de Rimuru, aunque ella, estrictamente hablando, no tenía ninguna forma física, aparte del árbol sagrado que albergaba su alma. Esas propiedades le permitían unificar su espíritu con otros como ella. Unificada con la sílfide de alto nivel, Treinos ahora tenía la capacidad de ejercer todos los poderes de ese espíritu. Y lo que desató a continuación fue una de las magias más poderosas de Sílfide. Ha llegado el momento de tu juicio. Puedes orar por perdón. Erial Blade. La unificación espiritual significaba que Treinos ya no tenía necesidad de largos tiempos de canto. En un instante, Laplace quedó atrapado dentro de un espacio en el aire, uno ocupado únicamente por grandes cuchillas de aire que rasgaban todo lo que tocaban. No había escape una vez encarcelado. Era un movimiento temible, y Laplace, en todo caso, lo resistió bien. Sus propias habilidades intrínsecas antimágicas le permitieron escapar de una lesión mortal. Todo lo que lograron quitarle fue un brazo, y con una bocanada de humo, el brazo entró en el llamado modo sigiloso. Esta era una habilidad original, exclusiva de Laplace, que combinaba magia ilusoria como engaño, infiltración y ocultamiento, y él era tan hábil en convocarla que incluso le permitía engañar a los sentidos espirituales de una dríade. Cielos. Eres propensa a la violencia, señorita. Podrías haberme dejado al menos decir una palabra. Bueno, mi trabajo ha terminado aquí de todos modos, así que creo que me iré mientras sea oportuno. Nos vemos. Él había establecido aparentemente varias potenciales rutas de escape por adelantado. Cuando el humo se disipó, Laplace se había ido. No puedo creer que escapara de mi alcance, susurró Treinos. Pero. No son una tribu de monstruos. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Nadie estaba allí para contestar. Treinos archivó la pregunta para después, en cambio giró sus ojos hacia el campo de batalla. Dirigiendo su mente a través de las raíces de las plantas que la rodeaban,
usó sus habilidades de dríade para nadar en un océano de información. Las cosas no parecen ir bien. Me pregunto cuánto debería realmente confiar en él. El susurro desapareció en el viento, como el anterior. Rastros de preocupación comenzaron a manifestarse en su rostro. Ella debería haber sido quien se encargara del Outlaw. Pero ella podía sentir a alguien maniobrar detrás de él. Hasta que ella no pudiera comprender quién, no podía hacer ningún movimiento imprudente. Y aunque no fuera probable, si el Outlaw se las arreglara para absorberla también, podría conjurar la creación de un nuevo rey demonio y hacer imposible que sus propias hermanas pudieran manejarlo. Eso le impedía hacer demasiado en público. También le impedía ser muy dura con el demonio Laplace, dándole la oportunidad de escapar. Eso la hirió. Los orcos estaban consumiendo a los hombres lagarto, y ella no podía hacer nada al respecto. Pero Treinos todavía estaba concentrada en su propio papel como guardiana del bosque, y lo que eso significaba para ella. Gabiru continuó agitándose en su desesperada batalla. Las cosas se estaban poniendo cada vez más unilaterales. Los orcos parecían no conocer la fatiga, atacándolos sin pausa ni fin. Las fuerzas aliadas Goblin hombres lagarto, incapaces de escapar de su cerco, se encontraban atrapadas. E incluso si Gabiru intentara abrirse paso, ¿cuántos de sus hombres, heridos y en un estado de agotamiento total, lo seguirían? Parecía claro que ahora era el momento de abandonar a los más lentos goblins para siempre. No había espacio para retirarse, pero a estas alturas, Gabiru tenía que pensar en garantizarse el mayor número posible de sobrevivientes. La guerra, en general, se detenía una vez que quedara claro quién era el vencedor, pero estos orcos parecían decididos a eliminar completamente a Gabiru y sus fuerzas de este plano de la realidad. No habría términos ofrecidos, solo muerte, seguida por el festín. Los orcos los veían como nada más que presas, y desencadenaba una especie de miedo primitivo. La formación comenzó a desmoronarse en los bordes, los de mente más débil sucumbiendo al terror como ranas siendo observadas por una serpiente. Los goblins ya eran una causa perdida, corrían como locos en busca de cualquier consuelo, y los orcos no tenían nada en mente más que sus futuras presas. Los perseguían, los mataban y los consumían. Ni siquiera después de 3000 miembros de una fuerza de combate, y para los hombres lagarto, una quinta parte de los cuales cayeron, los orcos parecían querer detenerse. Ya se estaba volviendo difícil liderarlos como un ejército unificado. Pero Gabiru siguió presionando a sus equipos hacia adelante, presionando las líneas de los orcos para abrir cualquier posible vía de escape. Sus tácticas eran impecables, sus habilidades estaban siendo utilizadas al máximo. Entonces, un grupo de esos soldados orcos en la armadura negra comenzaron a moverse. Un equipo bien ordenado, a diferencia de la gentuza común, y cada uno estaba protegido de pies a cabeza por metal. Ellos podrían haber sido tan fuertes físicamente como cualquier otro orco, pero trabajaban como un ejército entrenado, y su equipo era una increíble mejora. El orco que los guiaba tenía un aura que abrumaba a todos los demás, demostrando que era mucho más fuerte que el resto. Un general orco, tan poderoso como un escuadrón táctico completo, todo por sí mismo. Y él, solo uno de los 5 de la horda, tenía 2000 caballeros orcos robustos siguiéndolo. Su rango era A, y respondía directamente al Outlaw, el oficial más confiable del líder. Se acabó. A los ojos de Gabiru, tal demostración de poder era decisiva. No hay escape tampoco. Mejor prepararse para morir en batalla entonces. Si él quería algo en este momento, era morir como un guerrero, al menos. Gajajajaja. Así que tú eres el líder de estos cerdos cobardes. Tienes el coraje de enfrentarme. Él nunca podría ganar. Las escamas de Gabiru ya estaban hechas jirones, la fatiga crecía a través de su cuerpo. La armadura de su enemigo era una obra de arte, encantada con protección mágica, y el aura que él exudaba hablaba de su fuerza. Si aceptaba esta invitación, al menos Gabiru disfrutaría de un final glorioso en el campo de batalla. Tal vez podría llevarse a un general con él, si las cosas iban lo suficientemente bien. Gujuju. Muy bien. Déjame enfrentarte. Llevarse al líder enemigo, aplastar el último apoyo en el que podían confiar sus guerreros hombres lagarto, haría que la masacre fuera mucho más fácil de llevar a cabo. Ese era el pensamiento del general orco, y Gabiru era suficientemente consciente de eso. También sabía que luchar más que esto,
solo alargaría la agonía. Cualquier pensamiento sobre los refuerzos con los que el jefe aparentemente contaba, se había ido de su mente. Él ya había seleccionado este pedazo de tierra como el último en el que se pondría de pie. Te lo agradezco. Entonces, todo estaba calmado cuando comenzaron su duelo. Sosteniendo su mágica Vortex Spear, Gabiru evaluó a su enemigo en busca de cualquier debilidad. Vamos, gritó el general orco. Vamos. Vortex Crash. Con toda su fuerza restante, Gabiru lanzó el ataque más poderoso que pudo, un movimiento asesino, combinando sus habilidades de lanza innatas con la magia que su arma actual proporcionaba. Pero. Chao Sitar. El general orco hizo girar su propia lanza en la dirección opuesta, anulando la fuerza del vórtice de Gabiru. Comenzó a girar cada vez más y más rápido, desatando su propia aura que adquirió un color amarillo enfermizo antes de descender sobre el hombre lagarto. Está él tratando de comerme. Rodó hacia un lado, confiando en el instinto, pero el aura continuó cerrando la distancia. Jejeje. Simple reptil, se rió el general. Tu especie merece es más apta para arrastrarse por el suelo. Gabiru se negó a rendirse. Al menos un golpe, eso era todo lo que quería. Agarró un trozo de tierra y lo arrojó al general orco, por muy infantil que pareciera, él tenía que conectar al menos un golpe limpio. El ataque desapareció inútilmente dentro del aura amarilla, mostrando exactamente lo inferior que era. Gabiru estaba demasiado ocupado con esquivar el aura para centrarse en cualquier otro golpe. El general orco le arrojó su lanza, con una sonrisa torcida en su rostro. «Wow. Mejor no te distraigas». Una voz familiar llegó a los oídos de Gabiru. Al mismo tiempo, se sintió lanzado hacia atrás, evitando apenas la empuñadura de la lanza del general orco. ¿Qué sucedió?, pensó el confundido Gabiru. Luego vino un rugido que ensordeció el campo de batalla, como si los cielos hubieran caído sobre él. Gabiru pensó que era otro truco de los orcos al principio, antes de darse cuenta de que no lo era. Incluso los orcos, con su ventaja insuperable, estaban visiblemente en pánico. Las mareas estaban cambiando de nuevo, y con demasiada violencia.